Buenas tardes con todos. ASOCEN les da la bienvenida y les agradece su participación al tercer día del curso de estabilización con cemento para vías vecinales. Les informo que las exposiciones tendrán una duración de 45 minutos, más 15 minutos para la sección preguntas en cada tema de la noche. Las preguntas, por favor, las pueden ir formulando en el chat del evento. En este tercer día del curso nos acompañan los ingenieros Fernando Castaña Duit, de la distribuidora Norte Pacasmayo, SRL, con el tema dosificación de suelos de cemento. Y el ingeniero Kenneth León con el tema diseños estructurales de pavimentos con métodos actualizados. Les voy a leer un breve currículo del ingeniero Fernando Castaña Duit, quien es superintendente de gestión de calidad en la distribuidora Norte Pacasmayo, ingeniero civil, especialista en gestión de calidad aplicada a la construcción civil y en tecnología de concreto y prefabricados de concreto. Tiene maestría en ingeniería civil con mención en geotecnia y construcción, miembro del Comité Técnico de Normalización de Agregados concreto armado y concreto pretensado del INACAL. Cuenta con certificación vigente del ACI, técnico para pruebas al concreto en la obra grado 1 y ACI supervisor especializado en obras de concreto, quien expondrá el tema dosificación de suelos de cemento. Fernando. ¿Se puede ver la presentación, Leslie? Hola. Sí, Fernando, se ve bien. Perfecto. Sí. Buenas noches. Espero que todos estemos bien en casa. Agradezco esta invitación y será un placer exponer cómo es que se debe definir la dosificación para estabilizar suelos con cemento. Tal como hacemos en concreto, pues hay que diseñar, hacer una especie de diseño de mezclas para definir la dosificación. Como veremos, la industria ha adoptado una metodología práctica de definir la dosificación de cemento, dependiendo del tipo de suelo, etc. Bueno, la definición de la fórmula de trabajo es una partecita del gran proceso de estabilización de suelos, donde se empieza, pues, se visualiza, como se ve en la pantalla, dos procesos principales, ¿no? Unos previos a la construcción y otros durante la ejecución. Entonces, al principio tenemos que empezar caracterizando los materiales. Si no hacemos una buena caracterización, obviamente no vamos a tener definidas las propiedades y lo que hagamos en adelante no será muy asertivo, ¿no? Igual la elección del conglomerante, verán que hay que también tener algo de conocimiento y definir qué conglomerante se tiene que utilizar. Y la dosificación como fórmula de trabajo, igual, ¿no? Hay que definirla bien, con parámetros ya establecidos, como les digo. Y finalmente, si esto se ha hecho bien, pues tiene que ser complementado con una buena ejecución. Igual en campo hay que preparar el suelo, ¿no? Hay que darle la humedad adecuada. La distribución del conglomerante o del cemento que se vaya a utilizar tiene que estar bien distribuida, bien homogénea, si no tendremos zonas muy resistentes, digamos, con muy buena performance, y zonas seguramente desgastadas. La homogeneidad se logra, pues, haciendo un buen trabajo de mezclado. Y luego la conformación de la capa es otro trabajo que tiene sus pasos establecidos en campo. Hay que seguir esa rutina, como veremos. Y finalmente el curado y protección superficial. Esto es como hacer concreto, ¿no? O sea, tiene cemento. Si no se cura, las propiedades del cemento no se potencian, digamos, y esta es la oportunidad. Si no se hace una protección, parte de ese cemento no se hidratará bien y no se germinará, ¿no? Si cabe el término,
para que de ahí en adelante siga un proceso de incremento de resistencia. Entonces, dentro de estos procesos principales hay una serie de actividades y tareas que hay que ir cumpliendo. Como les dije, a la etapa previa de definir una buena fórmula de trabajo, tiene que complementarse pues con lo que se hace en campo, ¿no? Entonces, quiero concentrarme en esto de la conformación de la capa de suelo estabilizado. La mezcla es muy importante, la combinación, ya les dije, tiene que ser, tenemos que asegurar de que esa mezcla sea totalmente homogénea. El emplantillado para controlar los niveles es importante, hay que hacer una compactación inicial, luego hay que verificar plantillas y viene el refine. Entre estas etapas es muy importante que se controle la humedad. Veremos luego que la humedad óptima es prácticamente lo que gobierna, después de haber definido la forma de trabajo, la compactación. Entonces es importante que se controle la humedad acá. Y se hace una compactación final, ¿no? Luego viene ya el control de calidad final, digamos, como verificación, porque el control de calidad se tiene que hacer en todo el proceso. El tratamiento de juntas, como esto es, se rigidiza, digamos, con el cemento, hay que, y también si no le hacemos juntas se agrieta. Creo que hay otra charla sobre juntas. Hay que protegerlo y finalmente se tiene que hacer un curado, tal como se hace en concreto, pero con otro, o sea, parecido, ¿ya? Pero es con otro método. Se puede curar hasta con una capa de asfalto encima. Entonces, como les dije, hay que empezar caracterizando los materiales. Y hay consenso en la bibliografía y en la documentación técnica, en las normas, digamos, hay consenso en que hay dos propiedades principales que gobiernan una buena estabilización. Una es la granulometría, ¿no? Hay que respetar obviamente un tamaño máximo. En todo proceso de compactación sabemos que no se puede compactar si hay piedras de un tamaño mayor a 1/3 de la capa, ¿no? Eso es universal, eso nos enseñan en la universidad. O sea, tú no puedes compactar si hay piedras grandes. Entonces toca hacer un trabajo manual en muchos casos de retirar estas piedras y dejar, ¿no? Idealmente pues sería tamaño máximo de 2 pulgadas, dependiendo del espesor de la capa podría ser un poquito más, ¿no? En otras aplicaciones se permite hasta de 8 centímetros de diámetro estas piedras grandes, digamos, como tamaño máximo. Y luego, cuando el material tiene mucho material fino, pasante la malla 200, ahí se tiene que definir con qué se estabiliza. En algunos casos hay que ir a estabilizar con cal, porque estos materiales finos pues son generalmente plásticos, ¿no? Entonces ante tanta plasticidad del material hay que disminuir eso con cal para luego hacer en una segunda etapa, digamos, una estabilización con cemento. Pero es mucho, ¿no? O sea, con cemento, según la bibliografía, se puede estabilizar hasta con materiales que pasan el 50%, la malla 200, como ven acá, y en rangos. Esto a medida que se desarrolla el proyecto, pues se tienen que hacer pruebas para definir, ¿no? Porque esto es lo que dice la bibliografía. Y luego la otra característica que gobierna la estabilización es el índice de plasticidad. Entonces, los suelos que son muy plásticos ya no se puede estabilizar solo con cemento. Ya les dije, esto está relacionado íntimamente al contenido de fino. Un índice de plasticidad de 40 ya es un suelo muy plástico, entonces hay que estabilizar con cal. Pero si está por debajo de 20 e idealmente por debajo de 18 el índice de plasticidad, se puede estabilizar con cemento, y está establecido así, ¿no? Otro aspecto importante del suelo a considerar es
La materia orgánica, sabemos que la materia orgánica, cuando hacemos mezclas con cemento, afecta el fraguado, ¿no? Retarda el fraguado y podría alterar, si tiene mucha materia orgánica, podría alterar el desarrollo normal de la resistencia, empezando por el fraguado. Y otro tema importante a analizar es el contenido de sulfatos. Hay consenso en que un contenido de sulfatos mayor a 0.7% ya podría traer problemas, y hay que ir a hacer, de plano no se descarta, acá no puede estabilizar, sino hay que ir a hacer ensayos de performance, hay que mezclar el suelo con el cemento y medir expansión, tal como se hace en concreto, ¿no? Entonces, es importante una buena caracterización, obviamente, para de ahí en adelante ir viendo qué acciones tenemos que tomar para definir la dosis de cemento. Si yo tengo un suelo con más sulfatos, probablemente me tocará incrementar cemento y ya está, ¿no? Y estas dos características principales que le mencioné están también Este, disculpe un momentito, hubo una desconexión con el expositor. Unos minutos, por favor, que se conecte. Creo que hay problema con el internet.
Por favor, le damos un minuto al expositor que ya se está nuevamente conectando. Gracias.
Vamos a continuar con la sesión de hoy día con el segundo expositor, con el ingeniero Kenneth León Fierro, con su tema Diseño estructurales de pavimentos con métodos actualizados, mientras el ingeniero Fernando Gastañeda Duit arregla el tema de su conexión a internet, por favor. El ingeniero Kenneth León, ingeniero civil de la Universidad Continental de Huancayo, con más de 7 años de experiencia en obras de pavimentos flexibles y estabilización de suelos, especialista de suelos y pavimentos con maestría en ingeniería vial de la Universidad de Ricardo Palma, con un magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y de la Escuela de Negocios de la IAE Business School. Actualmente desempeña el cargo de subgerente de operaciones e ingeniería de la empresa Proestet Perú SAT. Kenneth. Hola, ¿qué tal, Leslie? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos. El tema que voy a tocar es diseño estructural de pavimentos con capas estabilizadas con métodos actualizados. Bien. Existe dos categorías muy importantes de diseños de pavimentos. Tenemos el método empírico y el método mecanicista. El método empírico está basado en un ensayo referencial que limita la falla por esfuerzo cortante, se encuentra el CBR, y se caracteriza el módulo resiliente con ecuaciones empíricas. Una ventaja de este método es que tiene modelos matemáticos de poca complejidad y que resultan de experiencias pasadas. El método mecanicista está basado en el análisis de esfuerzos y deformaciones que se limitan en base a criterios de falla determinados experimentalmente. Aquí utilizamos ecuaciones de transferencia, ecuaciones de fatiga, se le conoce también. La ventaja de este método es que al considerar el análisis de tensiones y deformaciones de cada capa de la estructura del pavimento, los resultados del comportamiento se aproximan mucho a la realidad. Entonces, el método mecanicista es un diseño analítico porque están referidas a la determinación de las tensiones y deformaciones que son originados por las solicitaciones de las capas del pavimento. Es un análisis completo del comportamiento de las capas y está basado en un modelo multicapas lineal elástico. Existen muchos modelos de teoría elástica. Por ejemplo, el método de Boussinesq, que es de una capa, fue el primero en examinar la respuesta del pavimento frente a una carga. Se encontró muchas fórmulas sobre esfuerzos, deformaciones, deflexiones, que consideran un semiespacio lineal elástico, y para esto se necesita los módulos de elástico y el módulo del Poisson de la capa. También tenemos el módulo de Westergaard, que es la relación de los módulos elásticos de las dos capas, la relación de la altura de la primera capa, del espesor, entre el radio de contacto del ancho de la llanta en la superficie de rodadura, y también considera la relación de las deflexiones verticales de ambas capas. El modelo de Burmester, que es un modelo multicapas, es un sistema completo de n capas en coordenadas cilíndricas, y para cada una de las capas se necesita encontrar el módulo elástico y el módulo de Poisson. Entonces, el diseño mecanicista es un diseño analítico con modelos multicapas lineal elástico y que considera componentes de entradas y salidas. Por ejemplo, la geometría de la estructura, las propiedades de los materiales de cada capa de la estructura del pavimento, el clima, definiéndose como precipitación y temperatura, las cargas del tránsito, y después de un análisis estructural, tensión, deformación, tenemos el daño acumulado y el deterioro en la subrasante por deformaciones permanentes. Pero ¿cuál es la finalidad de este diseño mecanicista? Es
limitar que la falla sea en las capas superiores, de la ala subrasante. En general, es preferible que exista algún deterioro del pavimento en las capas superiores, las capas ligadas, y que no colapse la subrasante por deformaciones, por grandes deformaciones o por deformaciones infinitas. Bueno, tenemos el procedimiento de diseño que consiste en 3 fases. La primera fase consiste en caracterizar los materiales, se pone las propiedades de resiliencia, las propiedades elásticas de cada capa, el espesor de las capas, se caracteriza las cargas referidas en tránsito y el clima. La parte B es el análisis estructural, en donde para la respuesta del pavimento necesitas hacer un análisis de tensiones y deformaciones críticas a través de ecuaciones de transferencia o las ecuaciones de fatiga. Y la fase 3 es la respuesta de la capacidad de carga de las diferentes capas del pavimento. Es un análisis entre lo admisible y lo del diseño. Y este proceso es iterativo. Entonces, si en la fase 3 no cumplimos con alguna de las condiciones, volvemos a la fase A, verificamos las características de los materiales, espesores, climas o las ecuaciones de transferencia y volvemos a verificar la capacidad de carga de cada capa. En la fase A tenemos 3 procesos, que es la caracterización de las capas. Entonces se pone el espesor de la capa, el modo elástico de cada capa, el modo de Poisson de cada capa, se caracterizan las cargas, la configuración de los ejes, la presión de contactos, la separación de ruedas, la confiabilidad, esto depende de cada ruta, la clasificación de tránsito, esto depende de cada manual, y otros que es el clima y el abollamiento máximo. Por ejemplo, algunos métodos sugieren que deberíamos limitar el abollamiento o deformación permanente en la subrasante. La fase B consiste en el análisis estructural. El análisis de tensión de deformaciones consiste en limitar la fatiga y la deformación permanente y utilizar ecuaciones de transferencia que depende de cada metodología. Para cada material existen unas ecuaciones de fatiga y esto está en función de los esfuerzos y deformaciones. El análisis tenso de deformación indica limitar la fatiga y las deformaciones permanentes. La fatiga es en la parte inferior de la capa ligada y esto es originada por tracción a causa del paso de los vehículos. Y las deformaciones permanentes es en la parte superior de la subrasante. Y estos son por deformaciones verticales acumuladas de todas las capas. Existen diferentes ecuaciones de transferencia. Va a depender de cuál es la experiencia que tiene el consultor o el especialista. Por ejemplo, si se utiliza el software WindPub, tenemos estas ecuaciones, que es la de Nottingham, la CRR, la M-Road, la del Instituto del Asfalto, la MPG 2004, la Shell, la Austroad, la Queensland, y uno puede verificar qué ecuación es más representativa al material que voy a utilizar. También tenemos las ecuaciones por compresión. También están incluidas en este software. Y también deberíamos verificar los modelos de carga. Como les dije, la configuración de los ejes, la separación entre los neumáticos, el radio de contacto del neumático con la superficie de rodadura. Estoy dejando el link del software WindPub, que es del ingeniero Luis Ricardo Vázquez, de la Universidad de Manizales, en Colombia. Si utilizas el método sudafricano, tiene otro software, que es el MIPADS. Aquí también existe, los modelos de carga son diferentes y las ecuaciones de transferencia también van a variar. Importante en el método sudafricano que limita las deformaciones permanentes o el abollamiento de la subrasante entre 10 a 20 milímetros, y esto hace que sea un diseño más conservador. También permite ingresar el clima y el sector donde se va a hacer el proyecto. Y en la fase 3
es revisar la capacidad de carga que tiene cada capa del pavimento. Por ejemplo, si son en las capas ligadas y en las capas de la subrasante. Esto significa que si los ejes equivalentes de diseño son menores a los ejes equivalentes admisibles de cada capa, el diseño está ok. Pero si los ejes equivalentes de diseño son mayores a los ejes equivalentes de las capas que estoy verificando, ya sea en la parte la capa superior o la subrasante, entonces volvemos a iterar, cambiamos las propiedades de los materiales, verificamos los espesores, los ejes equivalentes, volvemos a hacer el análisis estructural, las ecuaciones de fatiga y verificamos nuevamente si los ejes equivalentes son menores a los admisibles. Eso es por esa parte es el método mecanicista. Tenemos el método AASHTO muy utilizado en nuestro manual de carreteras, es un método empírico y que consiste en cuantificar la resistencia a través del número estructural. Esto ya lo dijo Julio Heredia la semana pasada, no voy a entrar mucho en el tema, pero básicamente consiste en encontrar el número estructural a través de la suma de los productos de los coeficientes estructurales por el espesor del asfalto, más los coeficientes estructurales y el espesor y el coeficiente de drenaje de la base y su base. Pero esto es en cualquier caso, si tuvieras envases granulares tradicionales o estabilizadas con diferentes soluciones. Ustedes conocen esta tabla que es del manual de carreteras. Existe por cada componente del pavimento asociado a un valor de coeficiente estructural en centímetros, aquí está en pulgadas, o ustedes también pueden verificar en la guía AASHTO 93, según los ábacos, verificamos, por ejemplo, este es de compresión no confinada, se hace la compresión, se obtiene el coeficiente estructural. En el caso de bases granulares, se hace el CBR y se obtiene el coeficiente estructural. Como la semana pasada presentó Javiera, nosotros hemos realizado desde el año 2013 al año 2016 un estudio detallado que se llama Caracterización estructural detallada e investigación del proceso de deterioro de materiales tratados con la tecnología de estabilización de suelos a través de pruebas de laboratorio y mediciones de terreno. Esto se desarrolló en la Universidad de Desarrollo bajo la conducción del doctor Álvaro González, que tiene el objetivo principal en caracterizar las propiedades mecánicas y estructurales de suelos exclusivamente tratados con esta tecnología, a través de ensayos de laboratorio como módulo resiliente triaxial, tracción indirecta, compresión no confinada, CBR, módulo a la rigidez de la tracción indirecta, y con pruebas de laboratorio, de campo, como deflectometría pesada, liviana. Como conclusión, se obtuvo este cuadro que ven ustedes, que está relacionado muy bien el CBR, la compresión no confinada, al coeficiente estructural, y esta fórmula, que tiene una regresión muy buena de 93%, en el que relaciona muy bien el coeficiente estructural por una constante igual al módulo elástico elevado a una constante. El método Morin-Todor es un método válido hasta 1 millón de ejes equivalentes, pero este sistema se basa principalmente en las relaciones que existen entre el comportamiento de una estructura y las deflexiones que experimenta. Importante es que, como existen coeficientes estructurales, no solo está en función de las propiedades de los materiales que componen, sino también que está en función a la posición que se encuentra dentro de los 90 primeros centímetros del pavimento. El procedimiento es sencillo. Se encuentra un índice estructural, que es muy parecido al número estructural del AASHTO, a través de ejes equivalentes, coeficiente de variación. El procedimiento también consiste en encontrar un espesor mínimo, que es a través del CBR, y determinar los espesores de las capas a través de los coeficientes estructurales, considerando que todas las capas están dentro de los 90 centímetros por debajo de la rasante. Por ejemplo, el primer procedimiento, establecer el índice estructural. Como les dije, este método es hasta 1 millón de ejes equivalentes. El coeficiente de variación es un punto importante porque está de acuerdo a la calidad de diseño y a la uniformidad de la construcción. ¿Qué significa esto? La calidad de diseño es la calidad del estudio que tenemos previo a la construcción. Por ejemplo,
la caracterización de la subrasante, el estudio detallado de los ejes equivalentes, si esto es muy bueno, podríamos utilizar un valor alto. Y además, también de la uniformidad de la construcción. Si la construcción va a ser apropiada o homogénea, íntima entre los materiales, podríamos considerar recomendado un coeficiente de variación de 25. Pero si sabemos que el diseño está un poco deficiente, la uniformidad de construcción también va a ser deficiente, podemos utilizar 35. O caso contrario, si es muy buena, de muy buena calidad del estudio y así también en la construcción, podemos considerar 15. Esta es la fórmula para el índice estructural que consiste entre el coeficiente de variación y los ejes equivalentes. Se calcula el espesor mínimo, que es a través del CDR de la subrasante, y la estructuración. También aquí es la suma de los productos de los coeficientes estructurales por el espesor de las diferentes capas que componen. También la sumatoria de los espesores debería ser como máximo hasta 90 centímetros y que la sumatoria de los espesores deberían ser siempre mayor al espesor mínimo calculado anteriormente por el CBR. Importante saber que los coeficientes estructurales dependen mucho de las propiedades de los materiales y de la posición que se ocupa. Eso quiere decir, todo material que se va a utilizar dentro de los 25 centímetros será considerado como base y estos deben ser sus coeficientes estructurales. Por ejemplo, si yo tengo una base de 30 centímetros, significa que 25 centímetros van a ser considerados como base y esto tendrán sus coeficientes y los otros 5 centímetros van a ser considerados como su base. Aquí están los coeficientes de su base y de su rasante. Su base es de 25 hasta 50 centímetros de profundidad y su rasante los últimos 40 centímetros de profundidad asociado del CBR y su coeficiente estructural dependiendo de la profundidad que ésta está. Teniendo esto claro, vamos a hacer una comparación de métodos y verificación de espesores por diseño mecanicista para los métodos tradicionales que utilizamos según nuestro manual de carretera, por ejemplo el NARRA y el Ashton 93 versus el Morin-Tudor que ahora acabo de proponer. Entonces hemos hecho una comparación con unos CBRs relativamente regulados, ustedes y muy conocidos por ustedes, y con ejes equivalentes desde 100 hasta 1 millón. Esto se ha realizado porque en el manual de carreteras existe una confusión entre hasta qué ejes equivalentes se debe utilizar para el diseño NARRA, Ashton 93, etc. Por ejemplo, están los casos para los diferentes ejes equivalentes y CBR. Como ustedes pueden ver, y es fácil calcular, ustedes lo pueden hacer, si tenemos CBRs de 6% para 100, 200, fíjense los espesores de Ashton son altos, NARRA también y Morin-Tudor. Va disminuyendo según los ejes, según el CBR. Pero vamos a hacer el análisis de todos los que estoy enmarcando acá. Para 300.000 ejes equivalentes, con CBR de 6, de CBR de 10 y CBR de 15, para que vean los espesores cómo varían y luego verificados con mecanicista si estos cumplen o no los ejes equivalentes admisibles. Como ven, existe una variación entre los espesores calculados por diferentes metodologías. Por aquí está 31 Ashton, 31 NARRA, 31, 29 Morin-Tudor, con CBR 6, con CBR 10, 28, 23 y 24, con CBR 15, 25, 18 y 21. Vamos a verificar los espesores de estos tres. Es aleatorio y además para 300.000 ejes equivalentes. Es un caso puntual para una vía vecinal que tiene relativamente bajo volumen de tráfico, 300.000 y un CBR bueno. El primer caso, cuando es Ashton 93, cuando tienen los espesores de 25 centímetros mediante la metodología Ashton, para 300.000 ejes equivalentes, conseguimos lo siguiente. Tenemos el espesor que es de 25, al final conseguimos estos dos. La tracción que es
a la parte inferior de la capa de estos 25 centímetros, si los ejes equivalentes de diseño son 300.000, este soporta 2 millones de ejes equivalentes en la parte inferior de la capa estabilizada. Pero en la parte superior, por deformaciones permanentes, en la parte superior de la subrasante, aguanta 500.000 ejes equivalentes. Significa que está bien, o tal vez tiene mucho espesor. Pero ¿qué pasa cuando tenemos diseño NARRA? 18 centímetros, cumplimos con los ejes equivalentes admisibles por fatiga en la parte inferior de la base estabilizada, pero no cumplimos con la deformación permanente producida en la parte superior de la subrasante. Esto podría traernos problemas. Con los 21 centímetros que se había realizado con el método Morin-Todor, cumplimos con los ejes equivalentes admisibles por tracción o fatiga, y también cumplimos, porque acá son 362.000 ejes equivalentes para este espesor, como ejes admisibles para deformaciones permanentes. Eso significa que tal vez el diseño NARRA estemos subdimensionando cuando hacemos verificación de los ejes equivalentes admisibles. Recuérdense también, acá les voy a explicar, porque hemos realizado también la verificación para diferentes espesores, o sea, para diferentes ejes equivalentes en un mismo CBR si utilizamos el método NARRA. Los componentes se ponen así iniciales. El módulo de la base estabilizada, en este caso es 1000 megapascales, es 15% de CBR convertido a módulo, es 100 megapascales. El coeficiente de Poisson, el modelo de carga, los componentes de daño por tensión y daño por compresión, para soportar, esperado, 100.000 ejes equivalentes, en los dos casos, por fatiga y por deformaciones permanentes. ¿Qué pasa? Por fatiga estamos bien, es 395.000 ejes equivalentes, pero en la subrasante no cumple. Esta subrasante en 15 centímetros solo cumpliría 33.000 ejes equivalentes. Estaríamos subdimensionando. Vamos a pasar al siguiente caso, 17 centímetros de espesor. Igual se coloca el módulo de la base estabilizada, el módulo de la subrasante, el coeficiente de Poisson, el modelo de carga, los centímetros, las ecuaciones de transferencia por fatiga y las ecuaciones de transferencia por compresión para 200.000 ejes equivalentes. En la base, en la parte inferior de la base estabilizada estaríamos cumpliendo porque tenemos 600.000. Sin embargo, en la parte superior de la subrasante no estamos cumpliendo, a pesar que tiene 17 centímetros. Y podríamos calcular todos los espesores. Entonces, como conclusión, como consultores y especialistas de ingeniería vial, deberíamos verificar siempre los esfuerzos y deformaciones de la estructura propuesta en el estudio. Otra conclusión importante es que el método de diseño NARRA, verificado por diseño mecanicista, podría entregar espesores subdimensionados por tener una fórmula muy básica de cálculo de espesores, y esta no admite ninguna propiedad de material. Asimismo, se debe generar un manual o guía de diseño estructural de pavimentos para vías vecinales o caminos de bajo volumen de tránsito que tengan como entradas el clima, precipitación, temperatura, propiedades básicas de los materiales como módulos, coeficiente de Poisson, y que mediante programas, por ejemplo el WinDPAP, puedan analizar las tensiones y deformaciones y que brinde una respuesta del pavimento a través de la validación de los ejes equivalentes admisibles en la subrasante. Otra conclusión es que frente a un ejemplo de 300.000 ejes equivalentes y CBR de 15%, el espesor por H93 es 25 centímetros, podría estar sobredimensionado, y el espesor por NARRA 18 centímetros podría estar subdimensionado. Entonces deberíamos hacer una validación, una corrección entre entre el cálculo de espesores, y siempre, ojalá, tener un análisis tensión deformación con diferentes metodologías mecanicistas que existen. El espesor de Morin-Todor 21 fue ideal para absorber estos esfuerzos y deformaciones. Y para finalizar,
Tu aporte en este mundo de caminos vecinales o caminos de bajo nivel de tránsito es aceptable en medida que Perú tiene, como ustedes saben, por el decreto de urgencia 070-2020, 48.000 kilómetros tipo vías vecinales en previo centralizado, y se necesita concientizar del pavimento que se está diseñando y construyendo. Muchas gracias. Esto ha sido mi presentación. Estoy gustoso de responder todas las preguntas. Muchas gracias, Kenneth. Damos paso al ingeniero Fernando Gastañaduit para que continúe con su exposición. Sí, y para el correcto. final, ¿sí? ¿Dejamos las preguntas? Ok, Kenneth. Correcto. Gracias. Ok. Fernando. El ingeniero Fernando Gastañaduit va a continuar con su exposición, que por temas de internet se tuvo que interrumpir unos minutos. Ok, Fernando. Sí, es la presentación ahora, ¿no? Sí. Perfecto, gracias. No, todavía. Sí. ¿Ahora? ¿Sí? Listo. ¿Hay consenso en que dos características gobiernan la estabilización? ¿Esa es la vista? Perfecto, gracias. Bueno, señores, disculpen la interrupción. No sé qué pasó, no sé si fue el internet o algo, pero se desconectó totalmente. Bueno, estábamos diciendo que hay consenso en que para hacer la definición del porcentaje de cemento, digamos, estas dos características son las principales, ¿no? La gradación, hablemos de tamaño máximo, bastante la malla 200, como dijimos, y el índice de plasticidad, ambos están relacionados. A mayor cantidad de finos, pues obviamente mayor plasticidad, y habrá un límite que tendríamos que comprobarlo en campo cuando hacemos el diseño de mezcla, pero en general se dice que por debajo de un índice de plasticidad de 20% se puede, o de 20 se puede estabilizar con cemento, y luego entramos ya a la región de y hasta podría ser una estabilización mixta, ¿no? De cal con cemento. La cal, como sabemos, es más efectiva para bajarle la plasticidad a los suelos cohesivos que el cemento. Entonces podríamos ayudarnos con 1% de cal al inicio y luego la estabilización con cemento para estos suelos altamente cohesivos o plásticos. Dijimos también que otro aspecto a considerar es la materia orgánica, porque como es es un compuesto cementicio, la materia orgánica podría retardar el fraguado y afectar el desarrollo normal de la resistencia. Y por otro lado, el porcentaje de sulfatos hay que determinarlo también, porque podría afectar al cemento como tal, ¿no? Entonces, los límites están establecidos por las normas. Por debajo de 0.7 de contenido de sulfatos, se dice que no hay inconveniente en estabilizar. Y estos nomogramas dicen lo mismo, ¿no? O sea, como ven, a mayor contenido de material pasante de la malla 200, entramos ya cuando pasa de 35% acá. En realidad este nomograma es muy antiguo, de los años 60, pero tiene aplicación aún. Entramos a la región de la cal, y por otro lado, cuando hay mucho suelo muy plástico, digamos, cuando el índice de plasticidad es muy alto, igual la cal ayuda, ¿no? Y luego hay una región donde sí aplica el cemento. España tienen este otro nomograma que casi dice lo mismo, o sea, a mayor. Y acá está definido incluso por regiones, ¿no? Los suelos adecuados, como ven, es una pequeña región donde el índice o el límite líquido, acá ya no es índice de plasticidad, el límite líquido por debajo de 40, y el índice de plasticidad por debajo de 35, más o menos son suelos adecuados. Pero, en fin, en resumen, lo que hay que hacer es caracterizar el suelo, y en realidad casi todos los suelos son susceptibles a ser estabilizados con cemento, o con cal con cemento, o con cemento más algún aditivo, pero se puede estabilizar cualquier tipo de suelo, incluso los suelos marginales, como están viendo acá. Y hay bastante
normativa, digamos, al respecto, que se puede consultar para definir por dónde, qué camino tomamos, ¿no? O sea, desde nuestro manual de carreteras, hay un manual de la PSA también, de suelo estabilizado con cemento. En España tienen este pliego, el PG3. El ASIL también tiene un capítulo dedicado a la estabilización de suelos. En fin, hay normativa. Lo importante es asegurarnos que los materiales a utilizar cumplan con las especificaciones de obra, ya después del diseño estructural, pues de lo que dicen estas normas, se tiene que un poco aterrizar a unas especificaciones que apliquen a cada proyecto. O sea, a veces nos copiamos y pegamos unas especificaciones y luego nos damos cuenta que no aplica para la realidad, porque un suelo en la costa será diferente a un suelo en la sierra y totalmente diferente al suelo de la selva. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, lo que se pida para los diferentes tipos de suelos tiene que estar aterrizado a la realidad de la obra. Y en cuanto al cemento, en general, cualquier tipo de cemento se puede utilizar para estabilizar, pero hay que tener cuidado con qué dosis de cemento se ve. De nada sirve ponerle una cantidad muy alta de cemento cuando de repente rigidizamos mucho la estructura y hacemos que falle, ¿no? Lo mejor es ir a estos cementos especializados, que creo que la gran mayoría de cementeras ya ha desarrollado cementos especiales para estabilizar suelo. ¿Por qué tiene que ser especializado? Por lo que hablamos al principio. En el suelo hay sulfatos, en el suelo hay materia orgánica. Luego se requiere un tiempo de trabajabilidad, como veremos. Entonces, en ese caso ya pues no todos los cementos son adecuados. Hay que buscar, tal como hacemos en concreto en esta aplicación del cemento, también un cemento especializado. Y en general, estas son las dosificaciones típicas que podríamos considerar como punto de partida, digamos, si vamos a estabilizar suelo. Hay un número que los ingenieros que nos dedicamos a esto es como el número de inicio, ¿no? Como un número ya aceptado, 3% de cemento, por ahí más o menos algo, por ahí empezamos a hacer nuestro diseño. Si vamos a aplicaciones un poco más de mayor exigencia, digamos, como el suelo cemento, obviamente el porcentaje de cemento va a ser mayor, grava cemento o grava cemento de altas prestaciones, ya estamos hablando de que a este suelo estabilizado ya no sería un suelo estabilizado, ¿no? Sino a esta estructura para aplicaciones especiales se le exige más que al suelo estabilizado. Y también los pavimentos muy antiguos de asfalto se puede reciclar con cemento y las dosis por ahí están también, ¿no? Por 3% hasta 5%, porque estos pavimentos pues tienen una base que en un momento ha sido seguramente bien clasificada, entonces no necesita tanto cemento para recuperar su desempeño estructural. Y entrando ya al tema, de lleno al tema de hoy, que es la definición de la fórmula de trabajo, hemos identificado 4 pasos. El primer paso, determinación del porcentaje de agua. Luego, en función de este ensayo Proctor que le llamamos, ¿no? Que es la relación de humedad óptima y densidad máxima. El paso 2 es definir la dosificación de cemento. El paso 3, ajustar esta dosificación. Y el paso 4 ya comprobar el plazo de trabajabilidad, porque ya les dije, ¿no? O sea, de nada nos sirve tener un diseño bien hecho si en la obra, o pensamos que está bien hecho, si en la obra no se puede aplicar. En la obra a veces hay demoras que tienen que considerarse cuando uno le pone un porcentaje de cemento, o en algunas aplicaciones incluso hasta se puede poner aditivos retardantes, ¿no? Cuando el suelo cemento o un relleno cementado viene de una planta, en las plantas
sí podemos ponerle aditivos retardantes, tal como le ponemos al concreto, y controlar este tiempo de trabajabilidad. Cuando la aplicación es in situ, ya es muy complicado. Pues en esta situación no se puede poner aditivo retardante, pero sí hay que hacer el estudio de cuánto tiempo de trabajabilidad tiene la mezcla para poderlo utilizar y compactar sin ningún problema y que no afecte la durabilidad del. Entonces, el objetivo de este proceso de definir la dosificación o la forma del trabajo es, obviamente, obtener la combinación óptima de cemento, suelo, agua, y ya les dije, cuando tengamos la oportunidad de tratar esto en alguna planta, para aplicaciones especiales, no exactamente para la estabilización in situ, se puede poner aditivos también, y esta combinación tiene que cumplir, obviamente, las especificaciones técnicas, tanto en estado fresco como en estado endurecido. A veces solo nos enfocamos en especificar para el desempeño final del pavimento, ¿no? En estado endurecido, diríamos, hablando en términos de mezclas cementicias. Y nos olvidamos del tiempo de trabajabilidad, nos olvidamos qué desempeño tiene que tener en estado fresco. Entonces, también hay que darle importancia a este estado, porque del buen trabajo que se haga en estado fresco dependerá la durabilidad, y que en estado endurecido pues cumpla con todo el desempeño que se le exige al suelo estabilizado. Entonces determinaremos el contenido óptimo de agua, como ya les dije, la dosificación del cemento, dosificación. Vamos a dejar por ahora el retardador de fragua, retardante de fragua, pero sí la densidad mínima a obtener y el plazo de trabajabilidad. Veremos cómo podemos hacer para definir cada ítem que hemos mencionado. Y finalmente, una vez que hemos definido eso, en laboratorio lo que nos interesa es la trabajabilidad. Estoy redundando mucho en la trabajabilidad porque sí, pues, si la mezcla que obtenemos pasado media hora ya no es trabajable, podemos compactarlo, porque los suelos cuando mezcla suelo con cemento o cuando hace concreto como tal, una mezcla, digamos, lo puedes compactar y todo, pero luego no va a tener la durabilidad que estamos pensando. Entonces la trabajabilidad es importante. Obviamente la calidad relacionada al cumplimiento de los requisitos establecidos, y obviamente la economía, ¿no? Para eso hacemos diseño, para buscar que los proyectos sean viables económicamente. Esta economía no debe basarse solo en buscar todo lo más barato, ¿no? Sino que hay un consenso que este material sea económicamente viable, pero aprobado por la supervisión, por el proyectista, por el constructor, por los proveedores, incluso, donde hay un consenso y una armonía integral, digamos, para que, además de costar menos, pues tenga la durabilidad de lo que estamos hablando, ¿no? Y en obra no hay forma de validar si como en todo pavimento, en toda obra, diríamos, no se hace un tramo de prueba. Pues, con un diseño de laboratorio no puedo ir directamente a obra a ojos cerrados. Tengo que hacer un tramo de prueba y verificar in situ que se cumplan los requisitos de densidad, de resistencia. Acá en obra tengo oportunidad de hacer placa de carga, entonces puedo verificar además la capacidad de soporte del suelo, ¿no? Y generalmente se hace a 7 días, aunque la vertiginosidad, digamos, de la construcción hace que este plazo se vaya a 3 días, pero creo que para tramo de prueba esperar 3 o 7 días no le va a afectar al proyecto si se planifica desde un principio. Bueno, entonces el paso 1 dijimos que es definir la humedad de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hago es adoptar un cemento inicial, porque hasta ahora no sé cuánto cemento le tengo que poner. Entonces, se empieza dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Si puedo empezar con 2 o 3% de cemento y empezar a hacer el ensayo que comúnmente le llamamos Proctor. Consiste en hacer 5 puntos de compactación, digamos, ya incrementando un porcentaje de humedad que no debería pasar de 3%. Eso es lo que se estila cuando hacemos Proctor.
Entonces vamos incrementando el porcentaje de humedad y ven en la curva que hacia la rama, esto se llama rama seca cuando hacemos el ensayo Proctor, y a partir de la humedad óptima hacia la derecha se llama rama húmeda. En la rama seca, a medida que incrementamos el porcentaje de humedad, vamos incrementando también densidad, ¿no? Llega un punto que es la humedad óptima y luego ya disminuye, significa que ya no hay aire que expulsar, porque cuando compactamos el suelo lo que hacemos es expulsar aire, ¿no? Entonces llega un punto que no se puede compactar más, y es cuando le llamamos comúnmente el suelo está colchonado, porque ya todos los vacíos están llenos de agua, pues, y no se puede compactar en ese estado. Entonces, definimos la humedad de trabajo con el suelo ya caracterizado y con un porcentaje inicial de cemento. Luego, cuando determinemos el porcentaje de trabajo de cemento, el porcentaje final, veremos que esta humedad óptima no se mueve mucho porque no está muy influida por el porcentaje de cemento. Si esto no fuera 3, si fuese 4%, por decir, o no sé, 2.5, 2.8%, vamos a ver que la humedad óptima va a ser la misma, porque luego hay que hacer ensayos de comprobación. Es muy importante que no solo en laboratorio se determine la humedad óptima, sino que se cumpla en obra. Si no controlamos en obra la humedad de trabajo, va a ser muy crítico que podemos lograr la compactación, porque como ven acá, si yo tengo una humedad por debajo digamos de la humedad óptima, pero no muy por debajo, yo puedo ponerle un poco más de energía de compactación y lograr la densidad y pasar la prueba, pero no va a tener no se va a cohesionar lo suficiente como para soportar pues el tráfico, digamos, y cuando empecemos a utilizar la vía, esto se va a desgastar. Y por otro lado, si pasamos a la rama húmeda y nos queda colchonado, y cuando hacemos los ensayos no detectamos este acolchonamiento, o a veces hasta nos podemos hacer los ciegos y no vemos el acolchonamiento, eso es definitivamente eso va a fallar, ¿no? Entonces es muy importante, y quiero llamar un poco la atención cuando hacemos el control de calidad en las obras. A veces está el técnico de laboratorio no muy disponible durante el proceso y viene cuando ya hemos terminado y está listo para sacar la prueba de compactación, por ejemplo. Entonces llamamos al técnico y lo que hace es tomar en puntos aleatorios, distantes, algún ensayo. Si todo va bien, todo se valida y se valida el tramo y se continúa, ¿no? Pero esos puntos no pueden detectar siempre algunos puntos acolchonados o material suelto por ahí que podría escapar. Entonces es importante que el control sea permanente, y a medida que se va homogenizando el material, se vaya controlando la humedad para luego con la energía de compactación que logremos la densidad, ¿no? Esta humedad en obra ya no tiene que ser un punto exacto, tiene un rango. Como ven acá, nosotros en la curva Proctor le ponemos la densidad que queremos lograr en el proyecto, y de ahí para arriba ven que todavía se puede compactar más, ¿no? La densidad máxima es mayor. Entonces el rango es desde este punto que se cruza con la especificación de densidad hasta el límite superior, que sería donde la curva está descendiendo y se cruza otra vez con el límite de la densidad. Generalmente es de la densidad, perdón, de la humedad óptima obtenida en laboratorio menos 1% más 0.5%, eso es lo que se acepta como variación de la humedad y lo que se debería controlar en obra, ¿no? Entonces, en obra igual se hace el Proctor, hasta se puede hacer in situ, no necesariamente hay que
quedamos en laboratorio, se puede hacer in situ el Proctor, y hasta es aceptado equipos un poco que facilitan, ¿no? Este equipo te ayuda un poco en obra para hacerlo más rápido, digamos. Y hasta ahí hemos definido ya la humedad de trabajo, con un porcentaje inicial de cemento que todavía no sabemos si es el que vamos a utilizar. Luego, para definir el porcentaje de trabajo ya de cemento, con esta humedad óptima ya definida, ya determinada, hacemos varios, nuevamente, ¿no? Hacemos, compactamos el suelo, pero ya no para hacer Proctor solamente, sino hacemos probetas para resistencia a la compresión. Y en el caso de suelos cohesivos, podríamos hacer CBR también para medir el CBR. Entonces, si estamos en la costa, digamos, lo que vamos a hacer es resistencia a la compresión, porque los suelos arenosos no ameritan, sino para suelos arenosos hay que hacer resistencia a la compresión, no son muy cohesivos, ¿no? En la selva haríamos CBR. Y bueno, la resistencia a la compresión, dice nuestra manual de carreteras, que debería ser 1.8 megapascales o 18 kilogramos por centímetro cuadrado para un suelo estabilizado. Esto depende de la especificación, depende del país donde estemos, esto puede variar y depende de donde querramos también. O sea, en Europa se dice que para superficie de rodadura tiene que ser 2.5 megapascales, entonces esto cambia, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para definir la cantidad de cemento? Se hacen probetas con esta humedad óptima ya determinada, se hacen probetas para hacer resistencia a la compresión no confinada, con distintos porcentajes de cemento, reitero, y se grafica, y como vemos, a mayor porcentaje de cemento, la resistencia va a ir subiendo, y podemos definir exactamente de acuerdo a la especificación, en este caso, si es 1.8 megapascales, diríamos que más o menos con 4.3% de cemento yo estaría cumpliendo con esa resistencia, así que esa sería mi dosis de cemento a utilizar. O sea, como ven, ahí estoy un poco interactuando. No le voy a poner demasiado cemento para hacer costoso el proyecto, pero tampoco le voy a poner una cantidad de cemento inferior como para no alcanzar la resistencia. Me aseguro de alcanzar la resistencia especificada. Si es 2.5 megapascales, en esta curva mi contenido de cemento estará por encima del 5%. Luego hay que ajustar, porque hay variaciones en obra, ¿no? Entonces hay que verificar que si hay una variación de densidad, digamos, así haya un cambio en obra, yo tengo que asegurarme de siempre alcanzar la resistencia. Entonces, con la dosificación elegida se varía la energía de compactación, ¿no? Para obtener probetas compactadas entre 3 puntos porcentuales por debajo y 2 puntos porcentuales por encima de la densidad especificada. O sea, si el proyecto me especifica 98% de densidad en campo, yo compacto probetas con 95% y con 100%, obviamente, ¿no? Hago nuevamente una curva y determino que con esta variación yo siempre cumpla el parámetro especificado respecto a la densidad. Yo debería estar cumpliendo siempre. Cuando tengo el 98%, yo debería estar cumpliendo con 1.8 megapascales, tal como se ha prescrito. Con la humedad puede variar, pero lo que sí les digo, tenemos que controlar en obra de que no varíe, de que no baje por debajo de la humedad óptima, no esté por debajo del 1% ni por encima del 0.5% respecto a la humedad óptima. Entonces, con esta variación, nuevamente yo hago probetas y ensayo a 7 días y veo que con esta variación de humedad yo sí me aseguro de que estoy cumpliendo con la resistencia especificada, así que con eso ya estoy seguro de que mi dosificación está bien y puedo ir a campo, entonces hacer mi tramo de prueba, como les dije.
Y el paso 4 es comprobar la trabajabilidad. Esto es muy importante que se haga porque si no podemos estar en obra compactando un suelo cemento que ya está en proceso de fragua o quizá el cemento ya ha terminado está en fin de fragua, que no es un concreto endurecido, ¿no? El fin de fragua es, si nosotros continuamos moviendo el suelo, de repente no nos damos cuenta que el cemento ya está fraguando. Estamos rompiendo los enlaces tal como ocurre en... Entonces, ¿qué se hace? Con ensayos de compactación diferida, que lo hacemos a 1 hora, a 2 horas, a 3 horas, a 4, determinamos que al menos cuando se hace ancho completo, el tiempo de trabajabilidad sea 2 horas, y cuando se hace por bandas, el tiempo de trabajabilidad sea 3 horas. ¿Y cuándo se dice que el material es adecuado para trabajarlo en estas 3 horas? Es cuando te da el 98% de la máxima densidad establecida en el diseño, por decir. Y se grafica acá, ¿no? Por decir, si hemos determinado que el suelo trabaja con, no sé, pues con 1.8 gramos por centímetro cúbico de densidad, nosotros tendríamos que asegurarnos que a las 2 horas o 3 horas, dependiendo de cómo vayamos a trabajar, esta densidad se cumpla. O sea que el suelo todavía se pueda compactar para alcanzar al menos el 98% de esa densidad inicial. Es importante, como les digo, que esto se verifique, porque si no, problemas graves cuando estemos trabajando a 2 horas y el material ya ha fraguado. Esto es lo que ya les había dicho. Y es recomendable hacer ensayos de resistencia cuando estamos haciendo diseño de mezcla, no solo a 7 días, porque como ven, todos los reglamentos y bibliografía relacionada a la estabilización demanda hacer ensayos a 7 días, ensayos de resistencia, CBR, pero todo está redondando en 7 días. Pero es recomendable hacer a 28 y a 90 días incluso, porque sobre todo cuando los suelos tienen materia orgánica, podrían afectar de manera adversa el desarrollo normal de la resistencia. Entonces, asegurémonos de que esta resistencia pues no sea afectada, al contrario, incrementa. Hasta ahí hemos definido ya nuestra dosificación, y obviamente un suelo estabilizado tiene muchas ventajas porque permite la puesta en obra de materiales locales, ¿no? Incrementa la capacidad de soporte de un suelo, hay mayor resistencia a la erosión, mayor durabilidad. Estas son ventajas técnicas, pero además hay ventajas ambientales, ¿no? Menor consumo de agregados. No tengo que traer agregados de una cantera, porque con la estabilización lo que hago es usar materiales locales de la misma zona. Ya no necesito vertederos, puedo hacer capas de menor espesor. Si estabilizo una subbase, la siguiente capa será de menor espesor. Si estabilizo la subbasante, lo que veo arriba es de menor espesor igual. Realmente menos transporte de materiales. Estas son, digamos, las ventajas principales de tener suelos estabilizados. Entendido, usemos siempre un cemento especializado para la estabilización, es importante. Como vemos, hay que buscar que la mezcla sea trabajable y que además tenga resistencia a los sulfatos, que interactúe bien con los diferentes tipos de suelos. Entonces, si vamos a estabilizar un suelo arenoso, no es lo mismo que estabilizar un suelo arcilloso. Y finalmente definiremos, ¿no? Llega un momento que el cemento no es suficiente, hay que ir a utilizar seguramente cal o un aditivo, pero para eso está pues esta etapa de definir la fórmula de trabajo. Eso es, les agradezco.
Habrá preguntas de acá, pero igual está mi mail ahí para... No todas las preguntas seguro se van a poder contestar ahora, pero Claro, ingeniero. Leslie creo que está listando un documento para responder por escrito también. Sí, gracias, Fernando. Sí, vamos a contestar algunas preguntas interrogantes hasta las 8, que tenemos la sesión del día de hoy, ¿sí? Unas preguntas para ti, Fernando. Noé Pino consulta, ¿cómo se realiza el control de compactación en suelos estabilizados? El control de compactación ya es como controlar otro suelo, ¿no? O sea, es con el cono de arena o con el densímetro nuclear. Dependiendo ya si has hecho, si quieres controlar la compactación, pero en general en suelos estabilizados lo que se hace es resistencia a la compresión. Si estamos en la costa, digamos, en suelos cohesivos, en la selva haríamos densidad de campo, pero si estamos en la costa, extracción de testigos diamantinos para hacer este ensayo de resistencia a la compresión no confinada. Entonces, de esas dos formas se controla en obra, ¿no? Pregunta, ¿trabajar en zonas lluviosas? Perdón. Sí, dale. Trabajar en zonas lluviosas con suelos de IP alto, ¿la saturación no alterará su resistencia final, por ejemplo, en zonas de la selva baja? Sí, ya les dije, en zonas donde el índice de plasticidad es muy alto y la humedad obviamente es muy alta, hay que hacer un proceso previo con cal. Ya, la cal le cambia la plasticidad más que el cemento a los suelos. Le baja muchísimo la plasticidad, incluso lo seca. Entonces, ahí el proceso es sencillo, pero que se aplica en todo el mundo y es doble, ¿no? O sea, se hace un tratamiento inicial con 1% de cal aproximadamente, igual eso hay que determinar para determinar el porcentaje de cal, ya no es como en el cemento que hay que hacer muchos ensayos, ¿no? Es simplemente hacer pruebas en obra, pero con 1% va bien. Con eso se altera o se disminuye el índice de plasticidad y en un segundo proceso va el cemento para lograr ya la resistencia. Noé Medina consulta, ¿cómo influye la temperatura sobre el nivel del mar en el diseño y el proceso constructivo? Bueno, esto es un proceso químico, ¿no? O sea, todos los procesos químicos están afectados por la temperatura, obviamente. Como si nos concentramos en el fraguado del suelo de cemento, pues a temperaturas muy bajas el fraguado se afecta. Por debajo de 5 grados, 0 grados, ya incluso el fraguado se interrumpe, ¿no? Entonces, tal como ser concreto, hay que, si estamos en zonas muy frías, hay que hacer una protección para que el fraguado se dé de manera satisfactoria. Es complicado, pues, en un tramo de carretera, pero habrá que hacer el esfuerzo, ¿no? Consulta, ¿el ensayo Proctor en suelo cemento se realiza con el incremento de cemento para el cálculo del OCR? Sí, para hacer el diseño, ya les dije, se va incrementando porcentajes de cemento y luego se define con qué porcentaje de cemento. No, perdón, para el ensayo Proctor inicial Sí. es un porcentaje de cemento único, ¿no? Luego ya les dije que cuando ya va esta resistencia a la compresión, veo que la humedad óptima no se afecta, entonces no hay que hacer incrementos al inicio. El incremento viene cuando ya vamos a hacer probetas. Consulta, ¿es correcto trabajar con el OCH del ensayo Proctor o se puede tener otras consideraciones? No, sí, es correcto. O sea, el ensayo Proctor es el que define la humedad. Consulta, ¿qué resistencia puede llegar a alcanzar a los 28 días? A los 28 días aumenta
respecto a los 7 días, de 10 a 15%, dependiendo del material también que se esté estabilizando. Pero si estamos hablando de que a 7 días te da 2 megapascales, no sé, pues 2.4, 2.5 megapascales te puede dar a 28 días. David Villa consulta, ¿cómo se puede controlar el calor de hidratación del cemento? Ya, ahí es el problema. Cuando se hace estabilización in situ, tú tienes que elegir el cemento desde un principio, ¿no? Un cemento de bajo calor de hidratación es lo que se usa para estabilizar suelo. O de moderado, perdón, de moderado calor de hidratación es lo ideal, porque hay que ir al equilibrio, pues, entre controlar este calor de hidratación y el tiempo de trabajabilidad. Entonces, es usar el cemento adecuado, simplemente, cuando se hace estabilización in situ. Cuando haces, cuando tienes la oportunidad de trabajar el material en una planta, ahí puedes ponerle aditivos, ¿no? Aditivos retardantes, y con eso no controlas el calor de hidratación, pero sí controlas el fraguado que te ayuda para trabajar. Consulta, ¿qué recomienda cuando en las pistas de prueba no se alcanza a llegar a los valores de la fórmula de trabajo, resistencias, humedades y densidades para que cuando se realiza el remoldeo de partículas no afecte los resultados finales de la obra? Bueno, si es que se ha caracterizado bien el suelo y se controla la humedad y la energía de compactación en obra, no vamos a tener problemas. Cuando tenemos problemas es cuando se descuida uno de estos aspectos. Entonces ahí eh, no hay que ir de frente a implementar cemento, ¿ya? Porque eso encarece el proyecto. Hay que definir dónde hemos fallado y qué podemos corregirnos. Entonces, yo les he dicho, ¿no? La humedad óptima, si lo cumplimos en obra y si lo controlamos antes de compactar, no vamos a tener problemas de compactación. Así como hacemos el ensayo de humedad durante el ensayo de densidad de campo, hagámoslo antes, es lo mismo. O sea, una media hora antes, cuando estamos por terminar la compactación, y asegurémonos que estemos en humedad óptima y no vamos a tener problemas. César Peche consulta, según su experiencia, ¿cuál es el mejor método de curado en un suelo estabilizado y en qué periodo de tiempo se puede poner la capa superior de TSB u otro? Ya, el curado, generalmente acá se hace un riego, ¿no? Un riego asfáltico encima, y con eso queda protegido el suelo cemento. No es como curar concreto, ¿no? En concreto nosotros le ponemos mucha agua, acá no, acá hay que protegerlo simplemente. Entonces un sello de este tipo es lo que se utiliza. Y la siguiente capa, ya les dije, ¿no? O sea, si puedes superar 7 días está bien, pero a los 3 días ya la gente está poniendo material encima, así que ese sería el plazo. Muchas gracias, Fernando. Ya las otras preguntas las vamos a contestar por escrito. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora pasamos a las respuestas del segundo expositor, el ingeniero Kenneth, el ingeniero Carlos Guzmán y la ingeniera Javiera también nos van a estar acompañando para responder las preguntas, ¿sí? Correcto. Pregunta, en caso de los caminos vecinales, ¿dónde se plantea tener una capa de rodadura de asfalto diluido, micropavimentos, slurry, OTA, SEAL, etcétera? ¿Es posible el análisis del esfuerzo a la tracción debajo de estas capas en el método mecanicístico o solo hay experiencias de modelación con MATS? Sí, es posible realizar esta modelación con método mecanicista, dado que los tratamientos superficiales que mencionaste no tienen aporte estructural. Por lo tanto, se considera el módulo elástico de la base estabilizada, el coeficiente de Poisson de la base estabilizada y luego el módulo elástico y el coeficiente de Poisson de la subrasante. Por lo tanto, lo que vas a encontrar es la tracción en la parte inferior de la base estabilizada.
Entonces, de esta forma sí podrías realizar diseños mecanicistas para vías que tienen tratamiento superficial. Pregunta, ¿qué manual usan para el diseño de caminos vecinales? Si se refiere al al diseño de pavimentos, existe dos manuales en Perú, que es el manual de carreteras en 2014, sección suelos y pavimentos. Ahí indica el manual de NARRA, el manual ASHTO 93, y si se refiere a las soluciones básicas para pavimentos no de bajo volumen de tráfico, es el documento técnico 2015 de soluciones básicas, donde también tiene como metodología el método NARRA, el USACE y la metodología ASHTO 93. Consulta. Módulo de base estabilizado, usted adoptó 10.000 kilos sobre centímetro cuadrados. O PROES, ¿realiza este ensayo o estás asumiendo en tal caso de qué bibliografía asumen? Verán, nosotros hemos realizado el estudio desde el año 2013 al año 2016 con ensayos de laboratorio, que es módulo resiliente, de formaciones permanentes con el equipo universal cíclico, y también hemos realizado muchas mediciones, mucha campaña de mediciones de deflectometría con el folding weight y el lightweight, que es el deflectómetro pesado y liviano. Y a través de esto hemos encontrado muchas buenas correlaciones entre el coeficiente estructural y el módulo. De esta forma, podemos diseñar tranquilamente con 10.000 kilos por centímetro cuadrado, que es 1.000 megapascales. 1.000 megapascales es un módulo para la base estabilizada con nuestra tecnología de diseño y de forma conservadora. Por lo tanto, sí, dentro de nuestros fundamentos técnicos de la investigación que realizamos, tenemos como conclusión los coeficientes y los módulos asociados a los coeficientes. Para el diseño con método de ASHTO, el valor del módulo de elasticidad de la capa de base se considera el módulo teórico, que alcanza la base estabilizada con cemento. Verán, en el método ASHTO se considera se debe conseguir el número estructural. Para el número estructural debemos encontrar el coeficiente estructural que representa el aporte del material. Si uno tiene la capacidad de encontrar el módulo de la base solo con cemento, pues puedes utilizar coeficientes. En nuestro caso, tenemos los fundamentos técnicos de la tecnología PROES, que consiste en estabilizar los materiales con suelo y aditivo, con cemento y aditivo PROES. Entonces, el módulo asociado a los diferentes, a las diferentes formulaciones que tiene nuestros tipos de aceite sulfonado con cemento, tiene muy buena correlación con los módulos de elasticidad que estamos proponiendo y que tenemos como conclusiones dentro de nuestros fundamentos técnicos. Dentro del método ASHTO, ¿es un método estadístico? ¿Por eso los espesores son altos en comparación con los otros dos métodos? Correcto. Si uno puede verificar estos métodos, los tres métodos que he presentado, el ASHTO, el NARRA y el Morin-Todor, cuando son menores a 1 millón de ejes equivalentes, los espesores por ASHTO siempre son mayores, siempre, en su gran mayoría, usando base y subbase, o tal vez utilizando una base estabilizada con diferentes coeficientes estructurales. Normalmente siempre son mayores. Por eso es que es importante que mencioné que además de realizar estos métodos empíricos, que es ASHTO 93, NARRA y hasta el Morin-Todor, deberíamos verificar los espesores por un diseño mecanicista para saber si estamos cumpliendo con las deformaciones permanentes en la subrasante.
Pregunta. ¿Cómo aseguramos la estabilidad de la base y subbase? Necesitamos una capa de acabado que asegure la integridad de dichas capas, por favor. Ok, mira, la propiedad de estabilidad es una propiedad muy importante para nosotros. De hecho, dentro de nuestro estudio, como concluimos con 3 propiedades importantes, que es estabilidad, durabilidad y resistencia. Pero si tú quieres generar estabilidad colocando una capa de rodado, ya sea micropavimento, slurry, lo que estás haciendo es que se genere que no se genere un desgaste prematuro ocasionado por el tránsito. Pero en nuestro caso, la propiedad estabilidad la realizamos justo con la conjunción del aditivo PROES con el cemento, porque tenemos ensayos realizados de resistencia retenida de módulos medidos con deflectometría a los 2 años y con mediciones de módulo resiliente para determinar que en la vida útil que tiene esta base estabilizada genera una estabilidad importante en las condiciones de saturación, porque esa propiedad es muy importante porque determina cuán estable es un material frente a condiciones de saturación. Pregunta de Darwin. ¿Cómo se obtiene el módulo elástico para los diferentes tipos de estabilizaciones? Ok. Existe, en nuestro caso, para nuestras diferentes formulaciones de aceite sulfonado con cemento, hemos realizado correlaciones de módulo resiliente triaxial, deformaciones permanentes, módulos retrocalculados y el módulo estático que la semana pasada Javier explicó. Cada metodología debería, o cada solución debería encontrar los propios módulos asociados a las propiedades de los materiales estabilizados. A esto me refiero que nuestros módulos propuestos, los módulos elásticos, los módulos de diseños propuestos, son única y exclusiva para este tipo de tecnología, que es la utilización de un tipo de aceite sulfonado dentro de la variedad que tenemos y cemento. Entonces, y se consigue a través de, como les expliqué, de ensayos triaxiales, de retrocálculo por reflectometría, y en el caso de no tener estos equipos, un buen método para conseguir el módulo es a través del ensayo de módulo elasticidad de concreto que permite acoplar unos aparatos de deformabilidad axial y radial para saber el módulo estático a la hora de la rotura, que significaría el esfuerzo entre la variación de deformación unitaria. Y eso sería para nuestro caso el módulo estático de diseño, que sería bastante conservador. Pregunta, ¿qué rango de deflexiones y módulo pueden dar con LWD para suelo, cemento más aditivo químico? Una muy buena pregunta. Las deflexiones está bien que se den en un rango de 50 hasta 350 micras, ¿ya? Porque menor a esto significa que sería una base muy rígida. Y lo que nosotros queremos es no generar una base rígida. Por eso la dosificación de cemento no es considerable. Está entre 1.5 hasta 3 o en algunas veces 3.5% de cemento. Y los módulos asociados a esto, con el equipo de deflectometría de impacto liviano, es hasta 1200 megapascales. Superiores a esto, con el deflectómetro de impacto liviano ya no se debería medir, porque no provoca la carga suficiente para poder medir módulos.
Pregunta, muy interesante, pero a lo largo de la vida útil de la estabilización se necesita asegurar la integridad de la capa estabilizada. ¿Qué recomienda como capa acabado para asegurar la integridad de la capa estabilizada? Ok, nosotros tenemos especificaciones técnicas para bases estabilizadas con recubrimiento y para bases estabilizadas sin recubrimiento, dependiendo del cliente y dependiendo del estudio que se ha formulado, ¿ya? Entonces, independientemente de esto, todos los ingenieros sabemos que el agua es el principal factor por el que produce daño al pavimento. Teniendo esta consideración y sabiendo que no existe un mantenimiento rutinario o periódico cada 6 meses o año, y si sabemos que el proyecto tú construyes y lo vamos a dejar por un buen tiempo, es preferible o es recomendable indicar en estudio que se deba considerar un tratamiento superficial para evitar el desgaste prematuro, porque en comparación de una base tradicional, de un afirmado tradicional, que se deteriora entre 6 a 8 meses dependiendo del periodo de lluvias, del primer periodo de lluvias, las bases estabilizadas, por tener una composición de cemento y aditivo, aceite sulfonado, entre otros, genera una mayor durabilidad y una mayor resistencia. Pero justamente por eso también deberíamos como que tener un mantenimiento rutinario o de cierta forma colocar un tipo de tratamiento superficial, ya sea sello asfáltico, imprimación reforzada, slurry seal, para aumentar la vida útil del, del tratamiento de la base estabilizada. Pregunta, ¿qué influencia tiene una base estabilizada con cemento y PROES con respecto al espesor de una losa de pavimento rígido? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Qué influencia tiene una base estabilizada con cemento y PROES con respecto al espesor de una losa de pavimento rígido? A ver, esta pregunta se responde así. Si vamos a tener dos casos. Si tú estás diseñando losas de pavimento, o sea, losas grandes, como te dice la AASHTO, de 3.5 por 4, lo mejor que se debería considerar abajo es una base que no tenga tanto módulo, que sea una subbase. Según el manual de carreteras y el manual de vías urbanas, la CE 2010, te recomienda que debería tener una subbase entre 40 y 60, suficiente para el acomodo de partículas de la losa apoyada entre la subbase. Pero si tú consideras que el pavimento rígido debe ser a través de losas cortas, esto significa por losas de 1,80 m, entonces en ese caso sí podríamos considerar tranquilamente una base estabilizada, como este caso de cemento más aditivo PROES, porque puede reducir espesores al tener una base estabilizada de alto módulo, reduce espesores de pavimento rígido, si fuera en el caso de losas cortas. Pero en el caso de losas tradicionales, voy a ponerles un ejemplo bien claro. Si considero una base estabilizada con la tecnología PROES en unas losas tradicionales, como antes se hacía de 4x4, vas a quebrar la losa. ¿Por qué? Porque tiene mucho módulo y no va a producir el efecto, o sea, produce el efecto de alabeo y se va a fisurar por la mitad. Leslie. Sí. A ver, vamos a ver. Quisiera saber si como se indica en el manual de pavimentos básicos, se puede utilizar la metodología USACE, la cual tiene una metodología empírica o de esfuerzo de formación. Yo sinceramente desconozco de la metodología USACE, no la he usado para diseño de pavimentos, no quisiera responder, o sea, y tener una confusión en esa respuesta. Pregunta. ¿Las capas de suelo estabilizado con cemento se pueden
reconformar una vez fraguada o a los pocos días? Vamos a diferenciar ahí. Me dices la capa estabilizada con cemento, ¿verdad? Y las capas de suelo estabilizado con cemento, ¿se pueden Ok. reconformar? Ok. Si solo voy a hablar de la experiencia de suelo cemento más PROES, ¿ya? Si tenemos un clima que está por debajo de los 10 grados centígrados y está en un efecto de latencia y todavía no está lenta la reacción, y tú ves que por densidades o por control de calidad no está cumpliendo bien la base estabilizada, se puede reconformar, agregando la cantidad de agua para que se pueda compactar, humedad óptima, etc. Perfecto. Pero si tú quieres reconformar pasado unos días, o sea, perdón, un mes, 2 meses o un tiempo, vas a tener que agregar un poco de aditivo líquido porque el componente de cemento ya tiene el suelo. No es necesario agregar un porcentaje de cemento, solo el aditivo líquido para potenciar la reacción química. ¿Cuáles son los porcentajes de cemento y aceite sulfonado usualmente usados para estabilizar? Ok. Si tuviésemos que estabilizar bases para que generan estructura dentro del pavimento, tenemos un amplio rango de dosificaciones y depende del material, ya sea el índice de plasticidad, depende del límite líquido, depende de la malla número 200, depende de la malla número 4, y depende el requerimiento estructural. Por ejemplo, te puede pedir un proyecto que cumpla módulo 500 megapascales u otro proyecto que cumpla solo la compresión no confinada. Existen proyectos que solamente piden que el CBR sea 100%. Por lo tanto, dependiendo qué tipo de suelo es y todas las características que mencioné, uno verifica qué tipo de aditivo sólido puede ser, ya sea un cemento o cal o cenizas, y se estima una dosificación que puede estar desde el 1.5% hasta 3% de cemento. Y en el aditivo líquido, dependiendo también de todas las condiciones que te acabo de decir, puede estar entre 0.2 hasta 0.33 litros por metro cúbico de cemento, de aditivo. Juan pregunta, ¿hasta cuántos años de vida útil se puede diseñar con bases estabilizadas con cemento y aceite sulfonado PROES? Ok. Vamos a poner acá unos puntos bien claros. Si tú estás diseñando una carretera de primer nivel y esas carreteras tienen 10 años de vida útil o 18 o 20 años de vida útil, la base estabilizada se pueden diseñar para eso, porque si ustedes ven la metodología AASHTO AASHTO, las consideraciones dentro del diseño solamente es los ejes equivalentes. Y los ejes equivalentes es de acuerdo al crecimiento porcentual que va a tener dentro de la vida útil. Según esto, se verifica, y con las condiciones de servicialidad, entre otros, se ubica el núcleo estructural. Pero la base estabilizada implica que con el coeficiente estructural podamos encontrar este número estructural. Significa que sí podemos diseñar para 10 o 20 años en el caso de una carretera de primer nivel. En el caso de una carretera de 3 años, 5 años, también se puede diseñar. Eso, y cumple la vida útil de diseño. Otra cosa es que debemos cuidar mucho del mantenimiento, del control de calidad y de las condiciones que hace un momento he mencionado de desgaste por el no mantenimiento rutinario que debe tener esto. ¿Cuáles son los modelos de deterioro recomendados? Si se refiere a los modelos de transferencia, hemos diseñado en el software WinDepUp con las formas de transferencia del Instituto del Asfalto,
también hemos modelado con el Austro Roads. Y bueno, es que va a depender mucho también de la experiencia que tiene el ingeniero que está a cargo y de qué consideraciones esté teniendo para el modelo de carga y estas ecuaciones de transferencia. Pero muy buenas fórmulas o muy buenas ecuaciones de transferencia para la base estabilizada es utilizando los daños por tensión y compresión del Instituto del Asfalto. Galo Vázquez consulta, que lo ayuden con el tema de las bases estabilizadas de alto módulo como soporte de pavimentos rígidos y en pavimentos flexibles. No entendí esa pregunta, Leslie. Necesita que le ayuden con el tema de las bases estabilizadas de alto módulo como soporte de pavimento rígido y en pavimentos flexibles. Pero la pregunta, ¿cuál es? Bueno, ¿O es un comentario? él requiere que le ayude con el tema de las bases estabilizadas de alto módulo como soporte de pavimento rígido y en pavimentos flexibles. Ah, ok. Verán, bajo nuestra experiencia, nuestros pavimentos, nuestras bases estabilizadas, sí tienen alto módulo, comparados frente a una solución tradicional y comparados también frente a una solución de suelo cemento. Tenemos muy buenos módulos conseguidos a corto tiempo y a largo tiempo. Y respecto a los diseños para pavimentos flexibles o rígidos, definitivamente tener una base estabilizada de alto módulo te hace reducir los espesores, ya sea en el pavimento flexible y en el pavimento rígido. En el pavimento rígido, teniendo la consideración que sean losas de menor longitud. Muchísimas gracias, Kenneth. No a ti. Sí, agradecemos por compartir tus conocimientos y tu tiempo, y también al ingeniero Fernando Gastañaduit en esta sesión de tercer día. Y las preguntas o consultas que quedan pendientes los vamos a elaborar un documento, ¿no? Y lo vamos a enviar por escrito a todos los participantes. Correcto. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en este tercer día de sesión al curso de estabilización con cemento para vías vecinales. Los esperamos mañana, martes 30. Por favor, si se conectan 15 minutos antes de las 6. Para mañana tenemos 2 temas a desarrollar: estabilización con cemento y cemento más aditivo, que lo desarrollará el ingeniero Carlos Guzmán, y la ingeniera Flavia Ruggiero nos va a conversar sobre el cemento, esparcido del cemento embolsado con lechada y con camión esparcidor. Muchísimas gracias, los esperamos mañana. El link se les va a enviar mañana en la mañana a su correo para la cuarta sesión, ¿sí? Por favor, si se quedan unos minutos más para que puedan llenar la encuesta, para tener en lista su asistencia. Muchísimas gracias, los esperamos mañana. Gracias. Gracias, Kenneth.